Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 103 del curso de álgebra avanzada. Ya estábamos empezando a discutir este segundo ejemplo en donde aplicamos la tercera parte del teorema de fracciones parciales y nos daban esta fracción algebraica propia. Fíjense que efectivamente es propia porque el grado del numerador, que es 2, es menor que el grado del denominador, que fíjense que sería cuando yo multiplique esos dos factores que están en el denominador y obtengo este término x por x cuadrado da x a la 3. Así que el grado del denominador es 3, que es mayor que el grado del numerador, y por eso es que esa fracción que nos dan inicialmente es propia. Bien, y ya habíamos visto que entonces ese denominador tenía dos factores: un factor lineal que no se repite porque tiene exponente 1 y un factor cuadrático irreducible, porque yo decidí en este análisis que no se podía factorizar más, porque para poderlo factorizar, ya que es un trinomio cuadrático mónico, tenemos que considerar este producto, que es el 2, y esta suma, que es el coeficiente numérico de la x, que es 1, y no encontramos dos números enteros que multiplicados dieran 2 y sumados dieran 1. Así que no podíamos factorizar ese trinomio cuadrático mónico, por lo tanto es irreducible, ¿verdad? Por lo menos sobre los números racionales. Así que entonces vamos a ver cómo conseguimos las fracciones parciales que vamos a sumar para que nos den o nos totalicen esa fracción propia que nos dan al principio, ¿verdad? Primeramente, como el denominador tiene un factor lineal que no se repite, que es un factor cuadrático irreducible que no se repite, el teorema de fracciones parciales en su primera parte dice que habrá una fracción parcial que tiene como denominador a ese factor lineal que no se repite, ¿verdad? Y que en el numerador va a tener una constante que vamos a llamar a. Y va a haber entonces, según la tercera parte de ese teorema de fracciones parciales, una segunda fracción parcial que tiene como denominador a este segundo factor del denominador de la fracción que nos dan. Y en el numerador va a tener un binomio lineal, ¿verdad? Que tiene la forma de x más c, claro, donde la variable c entonces serían constantes. La variable nada más es 1 para que sea de grado 1. Muy bien. Entonces, pues, esas son las dos fracciones parciales que vamos a tener que sumar para que nos dé la fracción propia que nos daban al principio. Si yo la sumara, ¿verdad? Que es lo siguiente que se hace, pues fíjense que necesitaríamos buscar un mínimo denominador común para poderla sumar. Y claramente el mínimo denominador común tiene que ser el mismo denominador que tiene la fracción propia que nos dan al principio, que es el producto de x menos 2 por x cuadrado más x más 2. Y claro, además de esa casi cosa obvia, ¿verdad? Que tiene que tener ese denominador como denominador común, fíjense que yo podría realizarlo de esta manera, que es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, que cada uno de esos factores en este caso no se pueden factorizar más, así que cada uno de ellos, cada uno de esos denominadores que no se pueden factorizar más, cada uno de ellos es un factor primo, que está elevado a la potencia 1, así que el producto de ellos dos, factores primos esos elevados a la potencia 1, es el mínimo denominador común que necesitamos para transformar bien las dos fracciones, ¿verdad? Entonces fíjense cómo se convierte, en qué se convierte la primera fracción parcial que nos daban. Vemos que el denominador que tenía la fracción parcial original era x menos 2, y ahora tenemos x menos 2 por x cuadrado más x más 2 para convertir ese denominador en el mínimo denominador común que hemos decidido que necesitamos para sumar las dos fracciones parciales. Como el denominador x menos 2 tuve que multiplicarlo por este factor, por eso quiere decir que el numerador tengo que multiplicarlo también por ese mismo factor que añadí abajo para mantener la igualdad según el principio fundamental de fracciones, el teorema que estudiamos en el álgebra elemental. En la segunda fracción, fíjense que también lo transformo de manera que su denominador se convierta en el mínimo denominador común que hemos determinado, ¿verdad? Y fíjense que lo que hemos tenido que hacer es multiplicar ese denominador por este factor. Así que para mantener la igualdad tendremos que multiplicar el numerador de esa segunda fracción parcial también por este factor que añadimos abajo, el x menos 2, según el principio fundamental de fracciones. Bueno, pues ya que tenemos las dos fracciones parciales que propusimos, escritas con el mínimo denominador común que necesitamos, podemos hacer la suma. Y el teorema de la suma de fracciones, ¿verdad? Que estudiamos también en el álgebra elemental, dice que ahora podemos hacer una sola fracción con ese denominador común que tienen, ¿verdad? Y combinar los numeradores a este numerador a por x cuadrado más x más 2 más este otro numerador que es bx más c por x menos 2. Bueno, pues esa es la primera forma en que me conviene expresar la suma de esas dos fracciones parciales, ¿verdad? Donde fíjense que el numerador ha quedado ordenado, organizado por esas variables a, b y c que son constantes y que necesito determinar para completar las fracciones parciales que necesito sumar para que me den esta fracción parcial como total. ¿Okay? Bueno, pero fíjense que entonces esa forma en que he escrito la fracción parcial, o más bien la fracción que resulta sumar esas dos fracciones parciales, yo la puedo transformar del siguiente modo. Fíjense que yo podría multiplicar en el numerador esta aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda
así, a por x cuadrado más a por x más 2a. Y multiplicar también estos dos binomios, ¿verdad? Dándome cuenta que son binomios donde los términos correspondientes son semejantes, ¿verdad? Así que aplicamos el primero de los productos especiales que vimos en el álgebra elemental para multiplicar binomios de esa forma. Primeramente se multiplican estos dos términos, bx por x da bx cuadrado. Se multiplican los de afuera, bx por negativo 2 da menos 2bx. Se multiplican los dos del medio, c por x da cx. Finalmente se multiplican los segundos términos de cada binomio, c por negativo 2 menos 2c. Y entonces, una vez tenemos escrito esa fracción, ¿verdad? De esa manera, el numerador, fíjense que lo hemos obtenido haciendo eso que acabamos de ver con los numeradores de esta fracción anterior, con el numerador de con los términos del numerador de la fracción anterior. Ahora podríamos organizar esta expresión por potencias de la x, donde fíjense que la potencia más alta que tenemos de la x en ese numerador es x cuadrado. Pues si yo saco ese x cuadrado de factor común, me quedaría primero por la a y luego por la b. Que si yo multiplico x cuadrado por a, sale este término. Y si multiplico x cuadrado por b, sale este otro término que tenemos acá. Luego fíjense que vienen los términos que tienen la x a la 1 de factor, ¿verdad? En común entre ellos. Pues sacamos esa x de factor común entre esos términos que tienen a la x de factor entre todos ellos, ¿verdad? Y nos queda primero por la a, luego por menos 2b y luego por más c. Fíjense que si multiplico x por a, pues sale este término, x por menos 2b sale menos 2bx, que es este término que está aquí, y x por la c sale cx, que es este término que está aquí. Y finalmente agrupamos los términos que no tienen a la x como factor, que son estos dos, el 2a y el menos 2c. ¿Okay? Bien, pues entonces esa es una segunda forma de yo escribir el resultado de la suma de esas dos fracciones parciales que propusimos, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora vamos a usar el método 1, que es el método de sustitución, en donde usted iguala el numerador de la fracción original con el numerador de la fracción que resulta de la suma de esas dos fracciones parciales en esta forma, en donde tenemos agrupado los términos del numerador por las incógnitas a, b y c, ¿verdad? Así que efectivamente, mire, igualamos este numerador, 4x cuadrado menos 5x más 10 a este numerador, a por x cuadrado más x más 2 más bx más c por x menos 2. Fíjense que podemos igualar esos numeradores porque como esta fracción nos tiene que dar esta suma de esas dos fracciones parciales, que es esta, y los denominadores mire, son iguales, pues los numeradores efectivamente tienen que ser iguales. Este numerador tiene que ser igual a este numerador. ¿Sí? Bueno, y entonces una vez tenemos esta ecuación, ahora usted asigna valores a la x, a ver si yo de alguna manera elimino términos que contengan o la incógnita a, o la incógnita b, o la incógnita c. Fíjense que este término no lo puedo eliminar, porque de la única forma que yo podría eliminar ese término que contiene la a, es que yo le asigne a la x un valor que haga que este trinomio cuadrático mónico valga 0. Pero hemos visto que no hay números racionales que hagan eso. Así que tendrían que ser números irracionales o números ni siquiera reales, ¿verdad? Así que este término no tenemos mucha esperanza para eliminarlo. Sin embargo, este segundo término, que contiene, ¿verdad?, a la b y a la c, fíjense que yo lo puedo eliminar si le asigno a la x el valor 2, porque 2 menos 2 da 0 y 0 por todo esto daría 0. Se elimina el término este que contiene la b y la c, y entonces nos queda este término con la a nada más. Así podríamos entonces de ahí obtener una ecuación que al resolverla para la a tengo el valor de la a. Por eso lo que vamos a hacer, vamos a asignar a la x el valor 2, para que se elimine este segundo término que contiene tanto la b como la c. Y entonces al sustituir en esa ecuación, pues tenemos 4 por la x que vale 2, ¿verdad?, al cuadrado, menos 5 por la x que vale 2, más 10, será igual a a por la x que vale 2, ¿verdad?, al cuadrado, más la x que vale 2, más este 2, más b por la x que vale 2, más la c por, y aquí sustituimos x que es 2 menos 2, ¿verdad? Miro aquí, por x por 2 menos 2. Continuando con la simplificación de esta ecuación que acabamos de obtener aquí, será 4 por, y el cuadrado del 2 es 4, menos 5 por 2 que es 10, más este 10. Será igual a a por, y esto será 2 al cuadrado, que es 4, y 2 más 2 da 4. Más 2b más c por 2 menos 2, que es 0. Así que esto será 4 por 4 es 16, ¿verdad? Pero entonces menos 10 más 10 se elimina, así que nos queda más que el 16. Y acá nos queda a por 4 más 4, y 4 más 4 es 8 por a, más esto que se elimina, que da 0, así que nos queda más que precisamente 8a igual a 16. Y de esa ecuación, efectivamente, fíjense que yo puedo sacar fácilmente cuánto vale la a, multiplicando en ambos lados de ella por 1 octavo. En esta forma, el 8 cancela, nos queda la solita, y el 16 por 1 octavo de 16 octavos, que es lo mismo que 16 entre 8, queda 2. Así que, claro, hemos también utilizado la ley simétrica de igualdad para cambiarla acá, y este resultado de 16 por 1 octavo queda 2 a la mano derecha. Así que tenemos que la a vale 2. Bueno, pues ahora, como ya yo sé que la a vale 2,
si yo sustituyo esa A aquí, ¿verdad? Ya no nos queda este término con la A, ya eliminamos este término con la A y nos va a quedar este término que tiene la B y la C. Pero entonces fíjense que yo si a la X le asigno el valor 0, se me elimina la incógnita B. Así es que eso es lo que voy a hacer. Voy a sustituir en esa ecuación 1 el valor de la A que ya encontré que es 2 y le voy a asignar a la X el valor 0 para que se elimine este término que está aquí dentro de ese factor del segundo término, se elimine ese término con la B. ¿Okay? Y eso es lo que hemos indicado aquí. Así que fíjense que al asignarle a la X 0, esa ecuación se convierte en lo siguiente. 4 por 0 es la X al cuadrado, menos 5 por 0 más 10, será igual a la A que ya yo sé que vale 2, la sustituí, por la X que vale 0, más C al cuadrado, ¿verdad? Más 0 y más 2. Más la B por la X que yo le estoy asignando el valor de 0, más la C por la CX menos 2, pero la X vale 0, así que será 0 menos 2. Y entonces esto será 4 y el C cuadrado de 0 es 0, 5 por 0 es 0, más 10, ¿verdad? Y esto será 2 por 0 al cuadrado que es 0 y 0 más 2 es 2. Más B por 0 es 0, se elimina y nos queda C por 0 menos 2 que es menos 2. Así que nos queda la C por negativo 2. ¿Okay? Y entonces tenemos aquí, bueno, el 4 por 0 da 0, menos 0, se elimina, da 0 y 0 más 10 da 10. Será igual a 2 por 0 más 2 que es 2, 2 más 2, 2 por 2, 4. Y más C por negativo 2 es lo mismo que restar 2C. Y entonces si yo transpongo este término que tiene la C, que es la única incógnita que hay en esa ecuación lineal, al lado izquierdo tenemos positivo 2C, será igual a este 4 y este 10 que lo tenemos acá lo transponemos al lado derecho como menos 10. O sea que 2C será igual a 4 menos 10 que era negativo 6. Y de ahí yo puedo sacar cuánto es la C multiplicando ambos lados por un medio, ¿verdad? El 2 cancela y nos queda la C solita, y acá tendremos menos 6 por un medio, menos negativo 6 medios y 6 entre 3, entre 2 más bien, es igual a 3. Así que ya encontramos que la C vale negativo 3. Bueno, pues ya tenemos a la A que vale 2 y a la C que vale negativo 3. Pues sustituimos por eso en la ecuación número 1 y dejamos ahora que la X valga otro valor, ¿verdad? Para poder determinar entonces finalmente el valor de la B, que es la que nos falta aquí. Y voy a escoger que la X valga 1. Fíjense que ahora he puesto aquí, digamos, ¿verdad? Que la X valga 1. Fíjense que en todos los ejemplos que hemos visto, en donde hemos tenido que recurrir luego a esa técnica, ¿verdad? De sustituir los valores de las incógnitas que ya conocemos en esa ecuación y asignarle a la X algún valor, hemos escogido siempre el valor X igual a 1 o 1 tan sencillo como sea posible. De hecho, más sencillo que X igual a 1 sería X igual a 0. Pero ya ese lo asignamos, ¿verdad? Y vimos que nos sirvió para ya encontrar la incógnita C ahora, ¿verdad? Así que no es el 0 lo más que me conviene, sino el 1. Usted si quiere puede asignarle menos 3 quintos o menos raíz cuadrada de 5 sobre 6, de la X que usted quiera. Le va a dar el mismo valor para la B, que es la que tenemos que buscar ahora. Pero cogemos un valor sencillito, ¿verdad? X igual a 1. Fíjense que tampoco debemos escoger X igual a 1 porque eso lo usamos y nos ayudó a determinar el valor, fíjense, de la A. ¿Okay? Así que me conviene entonces que la X, digamos, valga 1. Bueno, le da el valor que usted quiera. Positivo, negativo, entero, fraccionario, racional o irracional. Bien, así que asignarle a la X el valor de 1, esa ecuación 1 se convierte en lo siguiente. 4 por X, que es 1, al cuadrado, menos 5 por 1, más 10, será igual a A, que ya yo sé que vale 2, la sustituí, ¿ves? Por X, que es 1, al cuadrado, más X, que es 1, más 2, ¿verdad? Más la B por la X, que es 1, más la C, que ya yo sé que es negativo 3, ¿verdad? Más la C, que yo sé que es negativo 3, ¿verdad? Y esa es una de las que estoy sustituyendo además de la A, ¿verdad? Por la X, que es 1, menos 2, ¿verdad? Así que ya tenemos esa ecuación en donde fíjense que la única incógnita es la B, precisamente la incógnita que nos falta determinar, porque ya tenemos la A y la C. Así que simplificando esta ecuación tenemos 4 y el cuadrado de 1 es 1, 4 por 1, menos 5 por 1 que es 5, más 10 será igual a 2 por 1 al cuadrado que es 1, y 1 más 2 que es 3, más la B por 1 que es B, menos este 3, porque más negativo 3 es lo mismo que restar 3 por 1 menos 2 que es negativo 1. O sea que 4 por 1 que es 4, y 10 menos 5 da 5, será igual a 2 por 1 más 3 que es 4, menos la B, vamos a aclarar esta B, por, más bien, ¿verdad? Fíjense que entonces tenemos B por menos 1, ¿verdad? Así que será más B por menos 1, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la recta de la derecha, más B por menos 1 es más menos B, que es lo mismo que restar B. Y menos 3 por menos 1, que es más 3, pues más 3. ¿Okay? Y entonces de aquí yo saco que 4 más 5, que es 9, será igual a 2 por 4, que es 8, transponemos ese 8 acá. Menos esa B y este 3, que tampoco contiene la B, también lo transponemos acá como menos 3. O sea que menos B,
que es lo que nos quedó acá, de la menos b, lo transpongo al lado izquierdo como b, será igual a, bueno, aquí nos queda 9 menos 8 es 1, y 1 menos 3 es menos 2, y entonces lo transpuse menos b acá para que me dé b, y aquí tengo un menos 2, lo transpongo al lado derecho para que me dé 2, así que la b vale 2. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que la fracción propia que nos daban al principio, que es esta, mira aquí, 4x cuadrado menos 5x más 10 sobre x menos 2 por x cuadrado más x más 2, será igual a lo que dice aquí, la suma de esas dos fracciones parciales. La a que yo encontré por aquí que valía 2, así que será 2 sobre, dice aquí, x menos 2, más la b que acabo de encontrar que es 2 por x, más la c que encontramos ahorita que era menos 3, sobre ese segundo factor del denominador que nos daban al principio, que es x cuadrado más x y más 2. ¿Lo ven? Y ahí tenemos las dos fracciones parciales que cuando yo las sume me van a dar esta fracción propia que me daban al principio del problema. Bueno, pues ahí tenemos el método 1 para hacer ese problemita, ¿verdad? Vamos a ver ahora el método 2. Y en el método 2, que se llama por igualación de coeficientes, ¿verdad? Método 2, vamos a pasar una rayita aquí porque ya estamos haciendo una cosa nueva y esto es viejo, ¿verdad? Método 2 romano, dice por igualación de coeficientes, ¿verdad? Bueno, en este caso usamos nuevamente el mismo principio que usamos en el método 1, que es igualar el numerador de la fracción que me dan originalmente al numerador del resultado de la suma de estas dos fracciones parciales que propusimos, ¿verdad? Pero en esta versión, ¿sí? No en esta versión en donde yo igualé el numerador 4x cuadrado menos 5x más 10 a este numerador en el método 1, a por x cuadrado más x más 2 más bx más c por x menos 2, sino que lo igualo al numerador en esta otra versión, en esta otra versión del problema de sumar esas dos fracciones parciales, donde hemos agrupado no por las incógnitas a, b y c, sino por la variable x, ¿verdad? Por potencia de la variable x. Así que ahora decimos, bueno, pues el numerador de la fracción original 4x cuadrado menos ¿qué? Menos 5x más 10 será igual a este numerador de esta fracción que tenemos aquí, que es el resultado de la suma de estas dos fracciones parciales en esta versión, donde hemos agrupado o organizado el numerador por potencia de la x. Será igual a x cuadrado por a más b más x por a menos 2b más c y más 2a menos 2c. ¿Sí? Y entonces, como estos dos polinomios tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo grado, y efectivamente fíjense que el grado del polinomio en el lado izquierdo es 2 y el grado del polinomio en el lado derecho es 2 también, de la x a lo más alto que está es a la 2. Y lo otro que tenemos es que los coeficientes numéricos de los términos con potencias iguales a la x en ambos polinomios que están a sendos lados de esa ecuación tienen que ser iguales, o sea que el coeficiente numérico del término con x cuadrado en el lado izquierdo, que fíjense que sería 4, tiene que ser igual al coeficiente numérico del término con x cuadrado en el lado derecho, que es a más b. El coeficiente numérico del término con x a la 1 en el lado izquierdo, que es negativo 5, será igual al coeficiente numérico del término con x en el polinomio del lado derecho, y el coeficiente numérico del término que tiene x es este que está aquí, a menos 2b y más c. Y el término constante, en este caso, el polinomio que está en el lado izquierdo, que es 10, tiene que ser igual al término constante, o sea, el término que no contiene x con factor, en el polinomio del lado derecho, que es 2a menos 2 es c. 2a menos 2c. Y tenemos aquí que hemos obtenido un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas a, b y c, que podremos resolver, digamos, a ver si lo tenemos bien, exacto, que podemos resolver escalonando su matriz ampliada, ¿okay? Entre otros métodos que tenemos a nuestra disposición, no tienen que usar ese método de escalonar la matriz ampliada, ¿verdad? Resolvemos este sistema escalonando la matriz ampliada. Claro, de ese sistema. Y lo primero que hacemos es establecer la matriz ampliada, ¿verdad?
Fíjense que en la primera fila de esa matriz irán los coeficientes y la constante en la primera ecuación, ¿verdad? Que será 1A, 1B, 0C y la constante que es 4. En la segunda fila de esa matriz amplia irán los coeficientes y la constante de la segunda ecuación del sistema. 1A menos 2B, 1C y la constante que es negativo 5. Y en la tercera fila de esta matriz ampliada irán los coeficientes y la constante de los términos en la ecuación número 3 del sistema, ¿verdad? Que será 2A, 0B, porque no hay B, menos 2 y la constante que es 10. ¿Okay? Y claro, recuerden que es muy buena guía particionar esa matriz de esa manera. Aquí tenemos los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones y aquí tenemos las constantes de cada una de las tres ecuaciones que tenemos en el sistema, ¿verdad? Bueno, pues primeramente, como es escalonar, pues tenemos que convertir este término y este término, o sea, más bien estos elementos, estas entradas en esa matriz, ¿verdad?, en cero, ¿verdad? Y esos elementos o entradas que están en la fila 2 y en la fila 3, yo los convierto en cero. Mire, si este 1, yo le resto este 1, esto se convierte en cero. Así que a los elementos de la fila 2 me conviene restar en los elementos de la fila 1. O sea, cuando lleguemos aquí, 1 menos 1 da el 0 que quiero ahí. A este 2 que está en la fila 3, fíjense que si yo le resto 2 veces este 1 que está en la fila 1, pues este 2 menos 2 por 1 que es 2, 2 menos 2, 0. Así que eso quiere decir que a los elementos de la fila 3 los sustituimos por ellos menos 2 veces los elementos de la fila 1. ¿Okay? Así que a ver en qué se convierte esa matriz. Bueno, la primera fila se queda igual, ¿verdad? 1, 1, 0 y 4. La segunda fila ya sabemos que este se convierte en 0, ¿verdad? Porque al restarle los elementos de la fila 1, que será 1 menos 1, 0. Y de ahí adelante, pues, los elementos de aquí les vamos a restar los elementos de la fila 1. Menos 2 y menos 1 da menos 3. 1 y menos 0 da 1. Menos 5 y menos 4 da menos 9, ¿verdad? Y entonces, a la fila 3 le damos 2 veces los elementos de la fila 1. 2 menos 2 veces 1. Tenemos 2 menos 2, 0, que es lo que yo quería ahí. 0 menos 2 por 1 que es 2, 0 menos 2, negativo 2. Menos 2 veces 0 que es 0, menos 2 y menos 0 da menos 2. Y 10 y menos 2 por 4 que es 8, 10 menos 8, menos 2. ¿Okay? Y en eso es que se convierte esa matriz ampliada que establecimos al yo aplicarle esas dos operaciones mentales sobre sus filas. Fíjense que vamos caminando en la dirección correcta. Primer elemento no solo de la primera fila está aquí, primer elemento no solo de la segunda fila está más a la derecha. Pero fíjense que el primer elemento no solo de la tercera fila no está más a la derecha que la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la segunda fila. Así que eso quiere decir que yo quiero convertir este negativo 2 en 0. Y lo puedo convertir en 0 usando o la fila 1 o la fila 2. Pero si uso la fila 1 se me daña este 0 que ya yo coloqué aquí. Así que fíjense que si uso la fila 2, este 0 no me va a dañar este 0. Así que usamos la fila 2. Así que vamos a obtener una matriz que es equivalente por filas a esa, sustituyendo la fila 2 por lo siguiente. Miren, si yo multiplico la fila 2, la fila 3 mejor dicho, la fila 3 es la que voy a sustituir, ¿verdad? En donde quiero convertir este elemento que está en la fila 3 en 0. Si yo ese elemento de la fila 3 lo multiplico por 3, me daría menos 6. Y si este elemento de la fila 2 lo multiplico por 2, me da 6. Y si yo entonces, menos 6, ¿verdad? Y si yo entonces restara menos 6 que obtengo aquí y menos 6 que obtengo aquí, me da el 0 que yo quiero aquí, ¿verdad? Así que la fila 3 la multiplico por 3 y les resto 2 veces la fila 2. Bueno, pues como estamos alterando la fila 3, la fila 1 y la fila 2 se quedarán iguales. 1, 1, 0, 4. 0, negativo 3, 1 y negativo 9, ¿verdad? Y entonces es lo que obtenemos en la fila 3 al yo multiplicarla por 3 y a ella restarle entonces 2 veces la fila 2. Bueno, entonces se va a alterar, ¿verdad? Porque 3 por 0 es 0 y menos 2 por 0 es 0 y 0 menos 0 sigue dando 0. Ya yo sé que este va a dar 0, ¿verdad? Porque sería 3 por menos 2 menos 6 y menos 3 por menos 2 por menos 3 sería más 6 y menos 6 más 6, 0. 3 por menos 2 da menos 6 y menos 2 por 2 es menos 2 y menos 6 y menos 2 es menos 8, ¿verdad? 3 por 2 es 6 y menos 2 por menos 9 es más 18 y 6 más 18 es 24. ¿Okay? Y fíjense que esta matriz finalmente ya está escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, el primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha y el primer elemento no cero de la tercera fila está todavía más a la derecha. Así que esta matriz ya está escalonada. Pues de su tercera fila leemos vamos a ver de
su tercera fila, ¿qué leemos? Que menos 8 por la variable cuyos coeficientes aparecen en esa tercera columna, que son los coeficientes de la C en ese sistema, ¿verdad? Dice que va a dar 24. Y de aquí, si yo multiplico por negativo 1/8 en ambos lados, ¿verdad? En el lado izquierdo va a dar positivo y 8 por 1/8, como es multiplicar un número posible así, pues va a dar 1 por la C, positivo, ¿verdad? Y al multiplicar 24 por menos 1/8, que va a entrar negativo, nos queda 24 sobre 8, ponemos por 24 entre 8, 3. Así que tenemos cuánto es la C. ¿Okay? Y fíjense que efectivamente eso es lo que me ha dado la C por el método 1, negativo 3. ¿Okay? Y entonces, ya que tenemos, ¿verdad?, el valor de la C, pues sustituimos entonces en la segunda fila de la ecuación, ¿verdad?, donde quiera acabar la C, que está aquí, colocamos menos 3, así que será menos 3 por la variable a lo que corresponde a esos coeficientes, que es la B, menos 3 por B, C, más 1 por C, que es menos 3, nos tiene que dar, dice, negativo 9. O sea que menos 3B, menos 3, ¿verdad?, porque 1 por menos 3 es menos 3, sería igual a negativo 9. O sea que menos 3B sería igual a menos 9, y este de negativo pasamos acá como más 3. O sea que menos 3B sería igual a negativo 6. Y entonces al dividir ambos lados entre menos 3, para que nos quede aquí la B solita, tenemos que la B sería igual a menos 6 entre menos 3 positivo, 2. Y le damos cuánto es la B, que efectivamente fíjense que eso es el valor que tuvimos para la B usando el método 1. Y finalmente, ¿verdad?, si yo ahora sustituyo por la B y la C, que las conozco, en la fila 1, y resolvemos para la A, que es la incógnita que nos va a quedar en la fila 1, al yo sustituir la B y la C, tendremos que una A más la E1 por la B, que acabamos de encontrar que es 2, más 0 por la C, así que no tenemos que sustituir el valor de la C en la primera fila, será igual a 4. O sea que A será igual a 4, y 1 por 2 es 2, y acá para ponerlo acá es menos 2, o sea que la A es 4 menos 2, 2. Así que por lo tanto, llegamos al mismo sitio. O luego, la fracción que nos daban al principio, que era esta que está aquí, ¿vale?, se puede escribir como, bueno, como dice aquí, la A, que encontramos que es 2, sobre X menos 2, más la B, que encontramos aquí que es 2, al igual que la A, ¿verdad?, por la X, más la C, que encontramos que es menos 3, sobre ese denominador X cuadrado más X menos más 2, ¿verdad? Y llegamos a la misma descomposición de esa fracción propia que nos daban al principio en una suma de fracciones parciales. ¿Okay? Bueno, pues ahí tenemos ese segundo ejemplo también de este tipo de problemas donde tenemos que hacer uso, fíjense, de la tercera parte del teorema de fracciones parciales, porque da la casualidad que en el denominador hay un factor cuadrático irreducible que no se repite. Dicho sea de paso, yo en los apuntes discuto un tercer método que se puede aplicar a este tipo de problemas, este ejemplo en particular, ¿verdad? Pero como es un método un poquito particular, no general, pues yo lo voy a discutir aquí en la lección, pero exhorto a que ustedes lean, ¿verdad?, esa solución adicional que damos en los apuntes. Y entonces vamos a pasar al cuarto y último caso de fracciones parciales, que es en donde se aplica precisamente la cuarta parte del teorema de fracciones parciales, que dice que es en donde el denominador contiene factores cuadráticos irreducibles que se repiten. Así que vamos a empezar, ¿verdad?, terminamos bien esta lección, por lo menos estableciendo ese título, ¿verdad? Caso 4. Donde hay factores cuadráticos irreducibles que se repiten en el denominador de la fracción propia dada.